Y si te dijera que el último lugar donde Shakira y Piqué se miraron a los ojos, no fue en su casa de Barcelona, ni en el aeropuerto mientras ella se iba a Miami con los niños, sino en una sala de tribunal rodeados de abogados, papeles y ese silencio incómodo que pesa más que cualquier grito. Porque sí, amigos, lo que empezó como una historia de amor digna de película romántica terminó convertida en un combate legal, donde no hubo rosas, ni besos, ni canciones de reconciliación, sino documentos bancarios, acusaciones directas y miradas que cortaban como cuchillos. Y lo más sorprendente de todo es que ha sido el propio Piqué quien decidió contar los detalles de ese momento, en una entrevista que supuestamente iba a girar en torno a la Kings League, pero que terminó siendo una confesión sobre el día que lo perdió todo frente a una mujer que ya no lo reconocía como el hombre del que se enamoró. Así que si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir no solo lo que pasó dentro de esa sala, sino también quién estaba esperando a Shakira afuera, en un coche negro, listo para cerrar el círculo de la forma más inesperada posible. Y antes de seguir, si este tipo de historias te atrapan tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí destapamos todo lo que otros prefieren callarse. Ahora bien, hablemos de cómo llegamos hasta aquí, porque esta no es solo la historia de una ruptura más en el mundo del espectáculo. Es la historia de dos personas que construyeron un imperio mediático juntos, que tuvieron hijos, que protagonizaron portadas en todos los idiomas y que de repente se vieron sentados frente a frente, no en una cena romántica, sino en un juzgado donde cada palabra podía usarse en su contra. Piqué llegó a ese primer día de tribunal convencido de que nada lo afectaría, preparado para las preguntas incómodas, para los flashes de los fotógrafos afuera, incluso para los abucheos de la gente que ya lo había juzgado en las redes sociales mucho antes de que cualquier juez levantara el mazo. Pero lo que no esperaba, lo que nadie puede preparar, es ver a la persona que amaste convertida en alguien completamente diferente. Según sus propias palabras, cuando Shakira entró a esa sala, él no la reconoció. No físicamente, claro, porque seguía siendo ella, pero había algo en su mirada, en la forma en que caminaba, en cómo sostenía esa carpeta azul llena de documentos como si fuera un arma cargada, que le hizo entender que la mujer que conoció ya no existía. Shakira entró vestida de negro, con el pelo recogido, sin sonrisas, sin gestos amables, sin ese carisma natural que la caracteriza en los escenarios. Era una versión de ella misma que Piqué nunca había visto, o quizás nunca había querido ver. Una mujer decidida, fría, calculadora, dispuesta a destruirlo legalmente si era necesario. Y cuando él intentó sonreírle, ese gesto automático que hacemos cuando queremos suavizar una situación tensa, ella apenas levantó la mirada. Ni un saludo, ni un gesto, nada, solo el peso de una mirada que decía todo lo que las palabras no necesitaban explicar. Nunca imaginé que llegaríamos a esto, confesó Piqué en voz baja durante la entrevista, y uno podía sentir en su tono que no era una frase ensayada, sino el eco de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. El primer día de juicio fue, según todos los presentes, demoledor. La tensión en esa sala podía cortarse con un cuchillo. Los abogados de Shakira, 3 en total, parecían tener cada detalle bajo control, cada documento perfectamente ordenado, cada argumento afilado como una navaja. En cambio, los abogados de Piqué se mostraban nerviosos, improvisando respuestas, intentando apagar incendios que ya llevaban meses ardiendo. Y él lo admitió sin tapujos, no había defensa posible. Yo sabía que tenía parte de la culpa, dijo, pero no imaginaba que ella tuviera tantas pruebas. Y ahí está la clave de toda esta historia, porque Shakira no fue al tribunal a llorar, ni a hacer un espectáculo mediático, fue con pruebas, con fechas, con números, con todo lo que cualquier juez necesita para tomar una decisión. Ella no jugaba a las emociones, jugaba con los hechos. La sesión comenzó con una acusación directa que puso a todos en alerta. Shakira sostenía que Piqué había desviado dinero de una cuenta común a otra ubicada en Suiza, registrada a nombre de una sociedad fantasma. Lo acusaba de ocultar fondos, de mover dinero que ambos habían ganado juntos en campañas publicitarias sin su consentimiento. Y lo más impactante es que ella no llegó con suposiciones ni con rumores. Llegó con extractos bancarios, con movimientos sospechosos, con transferencias sin concepto claro y nombres que sonaban inventados. Era imposible negar lo obvio, reconoció Piqué. La cuenta existía, eso era un hecho, pero según él se trataba de un fondo de inversión privado que había abierto antes de conocer a Clara Chia, un plan para su futuro fuera del fútbol, algo completamente legítimo. El problema es que nadie le creyó, ni el juez, ni los presentes, y mucho menos Shakira, que lo miraba con esa mezcla de decepción y sarcasmo que no necesita palabras para comunicar todo lo que piensa. Ella no me gritó ni me interrumpió, contó Piqué, pero cada vez que el juez me pedía hablar podía sentir su mirada clavada en mí, y créeme, dolía más que cualquier sentencia.
Porque hay algo en el silencio de alguien que te conoció profundamente que resulta más devastador que cualquier insulto. Es como si cada segundo de ese silencio fuera un recordatorio de todo lo que perdiste, de todo lo que pudiste haber sido y ya nunca serás. Y mientras los abogados debatían términos legales y revisaban papeles, en esa sala se libraba otra batalla mucho más íntima, la batalla de dos personas que alguna vez se prometieron lealtad y ahora se enfrentaban en el peor de los escenarios posibles. El ambiente era tan tenso que incluso los periodistas que lograron colarse en los pasillos hablaban de electricidad pura dentro de la sala. Hubo un momento clave en el que uno de los abogados de Shakira pidió que se mostrara una gráfica con los movimientos de la cuenta suiza, y cuando esa imagen apareció en las pantallas, todos se enmudecieron. Ahí estaba, clara como el agua, la prueba de que durante el último año de la relación se habían hecho 3 transferencias considerables a un banco extranjero. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella llevaba tiempo preparándose para esto, confesó Piqué. Nada fue improvisado, todo estaba planificado al milímetro. Y esa es quizás la lección más grande de toda esta historia, que cuando alguien te traiciona y decides actuar, no lo haces con rabia ciega, lo haces con estrategia, con paciencia, con inteligencia. Lo que pocos sabían, y que Piqué reveló en la entrevista, es que Shakira llevaba meses recopilando datos financieros con ayuda de un asesor externo, alguien que conocía muy bien el mundo de los negocios y que, según los rumores, provenía del entorno de su expareja, Antonio de la Rúa. En ese momento nadie lo sabía con certeza, pero las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma que dejaba a todos con la boca abierta. Porque si algo tiene esta historia, es que parece sacada de una serie de Netflix, con giros inesperados, personajes del pasado que reaparecen y justicia poética servida en bandeja de plata. Durante una de las pausas del juicio, Piqué se acercó al ventanal del pasillo para respirar. Dice que fue ahí, mirando la calle desde el piso 11 del edificio judicial, donde comprendió que ya no había amor que salvar. Fue como mirar un espejo roto, explicó. Cada pedazo reflejaba un recuerdo, pero ninguno encajaba. Y lo curioso es que mientras hablaba de esto en la entrevista, su tono no era de resentimiento, más bien sonaba cansado, resignado, como quien asume que las heridas no se cierran con tiempo, sino con aceptación. La periodista le preguntó directamente si creía que Shakira había sido injusta con él, y su respuesta fue tan breve como contundente. No, respondió, solo fue más inteligente que yo. Ella jugó sus cartas mejor. Y esa frase, tan corta pero tan cargada de significado, bastó para encender las redes sociales como nunca antes. En cuestión de horas la entrevista se volvió viral. Los titulares eran explosivos, desde Piqué admite que Shakira lo venció en los tribunales hasta el exfutbolista confiesa su culpa en el juicio más mediático del año. Pero lo que pocos notaron fue lo que contó a continuación, la anécdota que heló la sangre a todos los que estaban prestando atención. Según relató, al final del primer día del juicio, cuando ambos salieron por puertas distintas del edificio, vio algo que lo dejó completamente en shock. Shakira caminó hacia un coche negro estacionado frente al tribunal, rodeada de fotógrafos que gritaban su nombre y flashes que cegaban todo a su alrededor. Pero Piqué, desde el otro lado de la acera, alcanzó a ver quién la esperaba dentro del vehículo. Era Antonio de la Rúa, el mismo hombre que años atrás estuvo a su lado, el que conocía cada detalle de su carrera, de sus negocios, de su vida. Estaba ahí, mirándome como si todo estuviera calculado desde el principio, dijo Piqué con una mezcla de asombro y resignación. Fue en ese momento cuando entendió que Antonio no solo había reaparecido en la vida de Shakira, sino que también la estaba asesorando legalmente. Lo había hecho en silencio, detrás de los focos, revisando documentos, guiando cada paso, armando la estrategia perfecta para desenmascarar todo lo que Piqué había intentado ocultar. No me lo podía creer, confesó. El pasado volvió para ponerme frente al espejo. Y si algo tiene esta historia de cinematográfica es precisamente eso, el regreso del ex que conocía todos los secretos, que sabía cómo funcionaban las cuentas internacionales, que entendía el lenguaje de los contratos y que estaba dispuesto a ayudarla a cerrar ese capítulo de la forma más contundente posible. Desde entonces, todo cambió. La relación entre Shakira y Piqué pasó de la tensión al absoluto silencio. Ningún mensaje, ninguna palabra fuera del ámbito judicial, ningún intento de reconciliación. No quedaba nada por decir, resumió él. El amor se fue hace tiempo, pero el respeto murió en el tribunal. Y esa frase tan cruda como honesta se convirtió en el titular que todo el mundo repitió durante semanas. Porque al final del día, lo que más duele no es perder el amor, sino perder el respeto de alguien que alguna vez te admiró. Pero la historia no termina ahí,
porque según reveló el propio periodista que lo entrevistó, hubo una parte de la conversación que no se emitió en televisión, una parte que consideraron demasiado comprometedora. Ahí Piqué habría revelado detalles sobre una conversación privada con Shakira durante una de las pausas del juicio, un diálogo que nunca salió a la luz hasta ese momento. Durante el descanso de la segunda jornada, la tensión seguía siendo insoportable. Shakira salió de la sala acompañada por sus abogados, pero pidió unos minutos a solas. Caminó hacia el pasillo principal, se quitó las gafas y respiró hondo. No dijo nada, pero los guardias entendieron que necesitaba espacio. Piqué, unos metros más atrás, dudó, se quedó quieto mirando cómo ella se apoyaba en la pared, y por primera vez en mucho tiempo se atrevió a acercarse. ¿Podemos hablar un segundo?, murmuró. Ella no respondió, pero tampoco se movió. Ese fue el momento que nadie vio, pero que él contó con una mezcla de nervios y melancolía. No sé si fue un error, dijo, pero necesitaba hacerlo. Se acercó despacio, como quien entra en una habitación con un animal herido, consciente de que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. No vengo a justificarme, empezó. Solo quiero entender cómo llegamos hasta aquí. Shakira giró lentamente la cabeza y lo miró con esa frialdad que duele más que un grito. Llegamos hasta aquí porque tú jugabas mientras yo confiaba, respondió con una calma aterradora. Tú elegiste el campo, las reglas y el final. Él intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No todo fue mentira aquí, dijo en voz baja casi suplicante. Ella soltó una risa irónica sin apartar la mirada. Claro que no, contestó. También hubo silencios, engaños y transferencias bancarias. Y esa frase tan afilada como elegante dejó a Piqué sin argumentos. Bajó la mirada e intentó defenderse una vez más. ¿Sabes que eso no fue lo que tú crees?, replicó intentando mantener la calma. Lo que sé es que cada cifra en ese extracto tiene tu firma, dijo ella. Y ahora vienes aquí con cara de víctima a pedirme comprensión. Unos segundos de silencio los envolvieron, de esos silencios que pesan toneladas. Shakira se cruzó de brazos y continuó con esa serenidad devastadora que la caracteriza. Yo te habría perdonado una noche, pero no una doble vida. Piqué la miró intentando encontrar en sus ojos algún rastro de la mujer que cantaba Te felicito mientras todavía fingía no saberlo todo. Nunca quise hacerte daño, balbuceó. Ella sonrió con ironía. Claro, respondió, eso dicen todos los que lo hacen. El problema es que cuando se daña la confianza no hay reparación, solo factura. El periodista que entrevistó a Piqué contó que al recordar ese momento su voz se quebró. Fue como verla por primera vez después de todo, sin cámaras, sin máscaras, dijo. Era ella, pura verdad, y yo lleno de excusas. Shakira no alzó la voz ni una sola vez, pero cada frase suya lo atravesaba como una cuchilla. En cierto punto él intentó acercarse más, pero ella dio un paso atrás. No lo hagas, advirtió. Ya no eres el mismo. Y ahí, según Piqué, entendió que no había vuelta atrás. Ese instante fue peor que cualquier derrota en el campo, porque no perdía un partido, perdía una historia, una familia, una mirada. Shakira se giró para irse, pero antes de hacerlo se detuvo y añadió con ese tono entre ácido y elegante que la caracteriza. Ah, y por cierto, la próxima vez que quieras esconder dinero, elige un banco mejor. Los suizos no son tan discretos como crees. Esa frase, según Piqué, lo dejó helado. Fue entonces cuando comprendió que ella lo había descubierto todo mucho antes de lo que imaginaba. Me di cuenta de que llevaba meses sabiendo lo de la cuenta, y aún así compartíamos casa, cenas, momentos con los niños, todo fingido pero perfectamente calculado. En la entrevista, el exfutbolista reconoció que esa frialdad lo desarmó por completo. Shakira no es rencorosa, es quirúrgica, dijo. No actúa con odio, actúa con precisión. Y esa fue la frase que más repercusión tuvo después del programa, porque describía a la artista como una mujer que no necesita venganza cuando tiene justicia. Después de aquella conversación, ambos regresaron a la sala. El juez los miró con cierta curiosidad, notando que algo había cambiado. Piqué estaba más callado, más tenso, y Shakira aún más firme. La sesión continuó con los abogados repasando detalles técnicos, pero la energía era diferente. Había una sensación de final inminente, de algo que se cerraba para siempre. Al terminar la jornada, Shakira recogió sus papeles y salió del juzgado sin mirar atrás. Los periodistas la rodearon, pero no pronunció palabra. Solo subió al coche negro que la esperaba, el mismo donde Piqué vio nuevamente a Antonio de la Rúa en el asiento del copiloto. Fue como una puñalada simbólica, admitió. El pasado y el presente se unían para darme la lección de mi vida.
y desde entonces, esa escena se volvió leyenda en los programas del corazón. Algunos afirmaron que Antonio estaba allí como simple apoyo emocional, otros que fue parte clave del equipo asesor que ayudó a Shakira a rastrear la cuenta suiza y presentar las pruebas. Nadie lo confirmó oficialmente, pero el rumor se volvió tan fuerte que hasta los medios internacionales lo replicaron. Piqué, sin embargo, lo contó sin dramatismos. No me molesta que haya vuelto, dijo. De hecho, creo que Shakira necesitaba a alguien que le recordara que una traición se paga con cabeza fría, no con llanto. El periodista que lo entrevistó aseguró que Piqué tenía los ojos vidriosos cuando lo dijo. No lloró, pero su voz temblaba. Nunca imaginé que el campo de batalla sería un juzgado, confesó. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé si la odio o la admiro por cómo lo manejó. Shakira, por su parte, siguió con su vida. Dicen que después del juicio se refugió en Miami, retomó sus proyectos musicales y dejó claro que no piensa volver a mirar atrás. En cambio, Piqué continuó con la Kings League, intentando lavar su imagen entre bromas y gestos de aparente tranquilidad, pero quienes lo conocen aseguran que algo cambió en él. Ya no tiene esa seguridad arrogante de antes ni esa risa fácil como si algo se le hubiera apagado por dentro. Ese cara a cara me cambió más que cualquier partido, más que cualquier derrota, dijo. Porque cuando alguien te mira a los ojos y sabes que ya no eres quien fuiste para esa persona, entiendes lo que es perder de verdad. La periodista le preguntó entonces si creía que algún día podrían volver a hablar. Piqué se quedó en silencio unos segundos, luego sonrió con tristeza. Puede que sí, respondió, pero no como antes. Ya no somos los de Sudáfrica, ni los de las canciones, ni los de los niños en brazos. Somos dos personas que se perdonaron demasiado tarde. Esa fue la frase que cerró la parte más emocional del encuentro, y el público en redes se dividió. Unos lo acusaban de fingir arrepentimiento, otros decían que por primera vez hablaba desde el alma, pero todos coincidían en algo. La historia entre Shakira y Piqué ya no tenía vuelta atrás, y el eco de aquel pasillo del tribunal seguiría resonando en sus vidas por mucho tiempo. La entrevista corrió como pólvora. En menos de 24 horas ya había fragmentos circulando por todos los programas de televisión, tertulias de prensa rosa, hilos interminables en Twitter y hasta debates improvisados en cafés de toda España. Nadie hablaba de la Kings League. Todos hablaban del juicio, de la cuenta suiza y sobre todo del famoso coche negro, donde Antonio de la Rúa esperaba a Shakira. Las imágenes del día del juicio volvieron a aparecer en televisión. Los expertos en lenguaje corporal analizaban cada gesto, cómo Piqué evitaba el contacto visual, cómo Shakira se mantenía firme, cómo el juez fruncía el ceño mientras revisaba los papeles. Los periodistas no tardaron en reconstruir la cronología, mezclando datos reales con rumores que, como siempre, resultaban más jugosos que la verdad. Algunos programas aseguraban que Shakira había ganado el juicio con una sonrisa, otros decían que Piqué había salido destrozado. La realidad probablemente estaba en un punto medio, pero lo que sí quedó claro fue el poder mediático de Shakira. Mientras el mundo comentaba el juicio, ella publicaba un mensaje en sus redes, corto pero directo. Las verdades no se gritan, se demuestran. 3 millones de likes en menos de una hora. Nadie necesitó más explicaciones. La frase era un misil elegante que todos entendieron como una respuesta a la entrevista de Piqué. Él, por su parte, no contestó ni un tuit, ni una historia, ni una sonrisa en sus apariciones posteriores. Y aunque intentó mantener la compostura, las consecuencias fueron inevitables. Varias marcas se distanciaron discretamente. Algunos patrocinadores retiraron su apoyo temporal, alegando que no querían mezclar imagen deportiva con conflictos personales. Los memes, en cambio, no tuvieron piedad. Internet lo convirtió en caricatura, comparándolo con personajes de telenovela o de memes eternos, mientras los fans de Shakira celebraban la justicia poética. Pero entre todo ese ruido, hubo algo que pasó más desapercibido: la reacción de los más cercanos. Dicen que la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu, no soportó ver la entrevista completa, que apagó la televisión cuando escuchó la frase "el respeto murió en el tribunal". Según fuentes cercanas, habría dicho "eso no se dice", aunque sea verdad. Por el lado de Shakira, su círculo más íntimo en Miami celebraba su fortaleza. Ella ganó porque no perdió el control, comentó una amiga. Lo planeó todo como una coreografía. Mientras tanto, Antonio de la Rúa volvió a desaparecer del mapa. Ni confirmó ni negó su participación en el equipo legal, pero varios abogados suizos consultados por medios españoles aseguraron que hubo una asesoría externa proveniente de Argentina. El rumor se volvió certeza a ojos del público, y con eso bastó para alimentar el mito. El ex volvió a hundir al actual. La prensa lo llamó la venganza silenciosa.
Y así, entre titulares, memes y debates televisivos, esta historia se convirtió en algo más que una ruptura mediática. Se convirtió en un símbolo de cómo el amor puede transformarse en la más compleja de las batallas legales, y de cómo a veces la mejor venganza no es el escándalo, sino la verdad presentada con elegancia frente a un juez. Así que ahora que ya conoces todos los detalles de este enfrentamiento épico, cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Shakira actuó con justicia o con venganza? ¿Piensas que Piqué merece una segunda oportunidad? ¿O que simplemente cosechó lo que sembró? Sea como sea, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite enterarse de cómo terminó realmente esta historia. Porque al final del día, cuando el amor se convierte en un expediente judicial, no hay ganadores, solo sobrevivientes. Y en esta batalla, Shakira demostró que las reinas no pelean con gritos, pelean con estrategia, silencio y una carpeta azul llena de verdades que nadie puede negar.